Ya, entonces la semana pasada, semana anterior en realidad, lo que vimos fue columnas. eh, y yo les comenté, para los que no estuvieron en la clase, vean el video, que eh, las columnas se diseñan a axial, flexión y corte. ¿Ya? Hay axial, flexión y corte. El diseño a axial y flexión se hace en forma simultánea. Se hace en forma simultánea y el diseño a corte se hace posteriormente en forma independiente. El diseño axial-flexión requiere que uno construya un diagrama de capacidad de la columna que se llama diagrama de interacción. Ese diagrama de interacción se compara con la demanda que actúa sobre la columna que se obtiene del modelo de cálculo. El diagrama de interacción en oficina de ingeniería se calcula con software, normalmente. Yo les expliqué cómo hacerlo con el Section Designer del SAP 2000. Ahora lo que vamos a ver para poder completar esa parte es cómo se calcula un diagrama de interacción a mano, ¿ah? En un caso más simple de lo que vimos la semana pasada. Y ya con esto estamos en condiciones de mandar un pequeño trabajo donde puedan, digamos, ocupar software y también hacer algunos cálculos manuales. Entonces, vamos a ver un poquito un par de aspectos básicos de lo que es columna. Se me había olvidado la sigla de la clase. Esta clase que estamos haciendo ahora está en la sección de Viña, por lo tanto corresponde a la clase 10, según lo que tengo acá. Sería la clase número 10, ¿ya? Lecture 10, ¿ya? Y fecha de hoy, 25 de mayo. Ya. Entonces, lo primero es indicar qué es lo que es una columna. Es una cuestión como media evidente, pero no es tan fácil, digamos. O sea, es fácil, pero no es tan directo en hormigón armado. Lo que pasa es que cuando uno habla de columna, uno piensa que las columnas siempre son estos elementos que están en posición vertical, ¿cierto? Que están en posición vertical y tienen una carga acá. Y probablemente también tienen una carga horizontal. Entonces, esto, en realidad, la definición de columna en hormigón armado depende más que de la posición, depende de la carga que está actuando. Si la carga PU es mayor o igual que 0,1 F'C a sub G, esto it is a column. ¿Ya? Si la carga es mayor al 10% de F'C a sub G, esto es una columna, y si la carga PU es menor que el 10% de F'C a sub G, esto it is a beam. ¿Ya? Y eso es independiente de que el elemento esté en posición vertical, solamente por el hecho de que la carga que está actuando, la carga axial, es menor que un 10% de F'C sub G, es una viga, no una columna. Por un ejemplo de esto podría ser el poste de una bandera, por ejemplo. Esa cuestión no es una columna, se diseña como viga, no como columna, porque la carga axial que recibe es muy baja. Lo mismo pasa si yo tengo un elemento de repente en posición horizontal, ¿ya? Yo podría tener un elemento en posición horizontal y esto no necesariamente es una viga, ¿no? Depende del valor de la carga axial que está actuando PU.
Y entramos en la misma categoría que está arriba. Si la carga axial es menor que un 10% prima C sub G, es una viga, y si es mayor, es una columna. Esta cuestión es bien importante. A sub G es el área de la sección transversal. En la columna o viga, column gross area. ¿Ya? El área de la sección transversal de la columna. ¿Cierto? Entonces, con eso, por ejemplo, si nosotros tenemos una columna de 40 por 40 centímetros con un F de más C de 25 megapascales, ¿cierto? El límite de la carga axial para el cual esto sería columna o viga desde el punto de vista del diseño es que tenemos que el PU va a ser igual a un 10% del F más C por el A sub G, ¿cierto? Y esto está ahí, ese resultado les queda en Newton, ¿cierto? En Newton, porque los 25 son megapascales y un megapascal es un Newton por metro cuadrado. Entonces, yo esto lo... Está como medio grosso en la pega. Ahí está. Yo, solamente para colocarlo en una unidad más digerible, voy a poner acá 9.8 por 1000 para que me quede en toneladas. Y si yo hago ese número, cosa que voy a hacer aquí en Excel inmediatamente, tengo 0,1 por 25 por 400 al cuadrado, que es el área, dividido por 1000 para que me quede en kilonewton y por 9.8 para que me quede en toneladas. Me queda 40.8 toneladas. Entonces, 40.8 toneladas es el límite. Entonces, si la carga, es mayor, toda la carga de compresión, es mayor o igual a 40.8 toneladas, esto se diseña design as column, ¿cierto? Se diseña como columna, y si la carga es menor que 40.8 toneladas, diseñenlo como viga, design as beam. Entonces, ¿qué significa design as beam? Que ustedes tienen que despreciar la carga neglect axial force. Tienen que diseñarlo como si fuera una viga, despreciando la fuerza axial, sino que derechamente todo lo que dieron para la prueba 1, digamos, diseñar una viga. Eso es todo. Ya, entonces, cuando nosotros miramos la sección transversal de una columna, ya, que la voy a representar acá en un pequeño esquema que voy a hacer acá abajo. Vamos a dibujar una columna de secciones cuadradas. Entonces, ustedes tienen la sección de la columna, ahí. Esta columna va a tener estribos, ¿cierto? Entonces, ese estribo lo vamos a dibujar aquí de color rojo, por ejemplo. Voy a colocar una línea un poco más gruesa para que represente el estribo. Ahí está el estribo. ¿Ya? Y aparte del estribo, ustedes van a tener barras, algunas barras longitudinales, ¿cierto? Una por ahí, no sé, voy a colocar una por ahí, y otra por acá abajo. ¿Ya? Eso es como una típica sección de columna, ¿ya? Entonces, la sección de la columna nosotros la podemos dividir en dos partes. Hay una parte que se llama el núcleo, que en inglés se le llama core, y hay una parte que se le llama el recubrimiento, ¿ya? Que la palabra en inglés para el recubrimiento es el core, ¿ya? Entonces, la sección de la columna está formada por dos partes, por el core
y por el cover, ¿ya? El core es todo lo que voy a achurar acá con línea azul. Va de la parte de afuera del estribo, todo lo que está encerrado por la cara, por la línea que le marca la cara exterior del estribo. Todo eso que estoy marcando ahí, ¿no?, es lo que se conoce como core, ¿ya? Ojo, que es de la parte de afuera del estribo. Todo eso que está ahí es el núcleo de la columna. Y lo que está afuera, la parte de afuera, esto que está aquí, es el cover, que es el recubrimiento. ¿Ya? Eso es bien importante. Entonces hay que saber cuál es la diferencia entre el core y el cover. Si yo miro la columna de lado, voy a colocar una columna, una vista, digamos, de elevación de una columna. Aquí, por ejemplo. Aquí voy a colocar una elevación de una columna. Ahí tiene una columna vista en elevación. Entonces, esta columna va a tener barras, tiene barras longitudinales, ¿cierto? Que yo las dibujé ahí en rojo. Entonces, voy a tener barras, algunas barras longitudinales, ¿cierto? Me conviene más, para fines de dibujo, voy a dejar la columna abierta arriba y abajo. Entonces, esta es una columna en un piso cualquiera, un edificio. Entonces, aquí tengo la columna y la columna tiene sus barras longitudinales. Las barras pasan para arriba, ¿cierto? Siguen hasta los pisos superiores. Entonces, voy a tener las barras ahí. Estas son las barras de la columna. Las barras longitudinales, y también tienen unas barras transversales, ¿cierto? Que son los estribos. Que los estribos están ubicados ahí, ¿cierto? Amarrando las barras longitudinales. Y tienen un cierto espaciamiento. ¿Ya? Esos estribos que están ahí están espaciados a una cierta distancia que normalmente se le llama S. ¿Ya? Ese es el espaciamiento de estribo. Entonces, lo que hace el estribo en la columna es confinar el estribo. Lo que hace es hoop provides confinement to column core. Lo que hace el hoop es confinar el núcleo de la columna, ¿ya? Esa es la labor del hoop. O sea, el hoop, aparte de resistir al corte, tal como la función que cumple en viga, lo que hace es que confina, provee un confinamiento al núcleo confinado, al núcleo de la columna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en una columna bien confinada, en a well confined column, ya en una columna que está bien confinada, necesariamente la resistencia a la compresión, la compressive strength en el core es mayor que la compressive strength at cover, ¿ya? Y lo que digo es que si la columna está bien confinada, la resistencia a la compresión en el núcleo es mayor que la resistencia a la compresión en el cover. ¿Cómo se logra ese confinamiento? Por ejemplo, colocando los estribos más juntos, ¿ah? Si nosotros colocamos
pensamos acá en usar un smaller S, ¿cierto? Un estribo más juntito. Esto evidentemente generan un mejor confinamiento. ¿Ya? Si uno piensa incluso en el límite, si el S valiera cero, o sea que todos los estribos están juntitos, lo que tendrían ustedes es que el núcleo se encontraría rodeado por una especie de camisa de acero, ¿ah? Que la tiene absolutamente confinado. Ahora, por supuesto, el S no es cero. Hay también algunas limitaciones que son por temas constructivos, pero la idea es esa. La idea es que a medida que nosotros vamos achicando el espaciamiento del estribo, se va confinando mejor la columna. Entonces, cuando uno mira una columna bien confinada, tal como les comentaba, el estribo, tiene una capacidad, o el core tiene una capacidad de la compresión superior que el cover, ¿ya? Eso se los voy a mostrar acá voy a compartir pantalla un minuto, y vamos a ver, por ejemplo, Profe, yo tengo una pequeña duda. ¿sí? Que si es que supongamos el espaciamiento de los estribos lo aumentamos, entonces la compresión del cover va a ser mejor que el del core. No, si tú aumentas si tú disminuyes el S, el core queda bien confinado, ¿cierto? Y aumenta la capacidad. Y si tú aumentas el S, lo que va a pasar es que el core y el cover van a tener la misma resistencia, básicamente. Tú lo único que puedes hacer disminuyendo el espaciamiento de estribo es que el núcleo aguante más, cada vez más. El core no, el core aguanta lo que aguanta nomás, porque el core o sea, no hay nada que lo apriete, sino que se encuentra ahí nomás. Pero cuando yo proveo harto confinamiento, harta armadura, un espaciamiento chico, hago que el núcleo aguante más que lo que está fuera del núcleo. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo se ve eso en la práctica? Por ejemplo, voy a buscar algo aquí en el Google de mi computador. Voy a colocar concrete column, voy a colocar spalling. Después le voy a explicar lo que es spalling. A ver si puedo ver alguna imagen. Por ejemplo, esa columna que está ahí. Si ustedes miran la columna que tengo ahí mostrada, en la parte de la derecha la columna está intacta, y en la parte de la izquierda ven que probablemente esta columna fue sometida a una carga de compresión, ¿cierto? Entonces, esta columna está sometida a una carga de compresión, y lo primero que muere siempre es el cover, porque la resistencia del cover es una columna que está bien confinada, es más baja que la resistencia del núcleo. Entonces, pierden todo el recubrimiento, y la columna les queda tal como está mostrada acá. Que una columna que se ve súper dañada, pero tiene un comportamiento bastante adecuado, porque si ustedes se fijan, la columna perdió el recubrimiento, sin embargo, el núcleo se encuentra aguantando todavía. ¿Y por qué el núcleo está aguantando? Porque el núcleo está abrazado por estos estribos, que evitan que el núcleo se desparrame para los lados, básicamente. Lo mantiene junto. Entonces, esto sigue soportando la fuerza vertical. Esta columna se puede reparar, ¿no? Uno puede reparar una columna que tiene un daño en el recubrimiento, pero si el núcleo se encuentra en buenas condiciones, uno puede eventualmente acá aplicar hormigón nuevo y reparar toda la parte exterior, ¿cierto? Y a lo más en la junta, digamos, cuando uno aplica un hormigón nuevo por acá afuera, tiene que generar alguna adherencia entre el hormigón nuevo y el hormigón viejo, que es el hormigón del núcleo. Entonces van a tener que aplicar algún puente de adherencia, que se llama, un químico, que ustedes le aplican en la superficie acá y genera una buena adherencia entre los hormigones de distintas edades. Esa es la idea. Esto se puede reparar, porque el núcleo todavía se encuentra en condiciones de poder ser reparado. Cuando ustedes tienen una columna que tiene, lo mismo ahí, pues, ¿ven? Esa columna que está ahí también, pues, tiene los estribos súper juntitos, estribos
súper junto, entonces uno pierde el recubrimiento, pero el core de una u otra forma sigue aguantando, ¿ah? Sigue aguantando la carga vertical. ¿Qué pasa en las columnas que tienen poco confinamiento? Le voy a colocar poorly, a ver si encontramos algo, poorly confined concrete column. Vamos a ver una columna que tenga poco confinamiento, a ver si encontramos una. A ver, por ejemplo, esa que está ahí, no, esa está espectacular, esa columna. Está ahí aguantando, pero vamos a colocar pandeo, bar buckling concrete column. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes tienen una columna, por ejemplo, esta que está acá, que tiene un confinamiento no adecuado, lo que pasa es que ustedes pierden el recubrimiento, pierden el cover, y automáticamente el core, que es lo que está adentro, no tiene un confinamiento adecuado, y lo que pasa es que las barras longitudinales pandean, se van para afuera. ¿Sí? Y en el minuto que las barras longitudinales se dan para afuera, ¿por qué? Porque no estoy proporcionándole a la columna suficiente soporte. Si yo tuviera mucho estribo acá, podría prevenir el pandeo de esa barra. Pero como no tengo suficiente estribo, la barra pandea, y cuando la barra pandea, ya todo el confinamiento del núcleo se perdió. Entonces, inmediatamente el núcleo revienta y la columna falla. ¿Ah? Esa es la idea. Entonces, el confinamiento lo que hace es, o la armadura, el hoop, el estribo lo que hace es evita el pandeo de la barra longitudinal y mantiene en buenas condiciones el núcleo, ¿no? Para cargas de compresión elevadas. Entonces, ese es el problema con las columnas que tienen poco confinamiento. Se produce el pandeo de la barra y inmediatamente la falla. Esto ya no es tan sencillo de reparar. Se puede hacer, ¿no? Pero ya es muchísimo más complicado. Por ejemplo, ahí tenemos, también ahí tenemos, este no es más bien un murete, un muro, probablemente algún tipo de viaducto. También vemos pandeo de barra longitudinal por poco confinamiento, ¿no? Ahí, lo mismo ahí, pandeo de barra longitudinal por escaso confinamiento. Siempre cuando ustedes proveen poco estribo, el riesgo es que se produzcan fallas de ese tipo, digamos, de columnas que le llaman columnas no dúctiles, porque son columnas que tienen una capacidad de formación muy baja. Esa es la idea. Ah, pero esto se causa principalmente por la falta de estribos o por Es el falta, distanciamiento. es que es lo mismo, si tú los estribos los colocas, falta de estribo, o sea, si tú no tienes estribo, la cuestión es peor, o sea, eso no aguanta nada. Ahora, si tienes poco estribo también es malo, entonces la cosa es que tienes que tener una cantidad suficiente de estribo para evitar en lo posible que esta cuestión pase. Eso, ahí también, hay un montón de fotos de esto. Ahí el núcleo se fue, porque la columna quedó volando. Entonces, vamos de nuevo al PDF, al tablet. Voy a compartir desde el tablet. Entonces, en la well-confined column, cuando la columna está bien confinada, ¿cierto? Tenemos que el núcleo aguanta más que el core. Esa es la idea. Nosotros siempre tenemos que lograr esto, que la columna no colapse, o sea que pierde el recubrimiento, bueno, lo pierde, se repara después, pero el núcleo tiene que seguir aguantando, si no el edificio se le viene abajo. Entonces, el confinamiento, la pérdida de recubrimiento, cuando ustedes pierden el recubrimiento, el loss of cover, o cover loss, como quieran ponerlo, en inglés se le llama spalling. Spalling. Cuando ustedes ven la palabra en inglés spalling, eso significa pérdida de recubrimiento, cuando el recubrimiento revienta y sale para todos lados. Entonces, lo que quería explicar un poco aquí es que el confinamiento que proveen los estribos, este confinamiento que estoy indicando acá, es un confinamiento que le llaman pasivo, es un passive confinement.
¿Y qué es lo que, cuál es la diferencia? Lo que pasa es que hay dos tipos de confinamiento. Hay un confinamiento que le llaman activo y un confinamiento pasivo, ¿ya? El confinamiento activo es cuando ustedes tienen algo que efectivamente está apretando la columna en forma activa. Es como que alguien viniera hacia ustedes y los abrazara y los apretara. Ese confinamiento es activo. Ustedes estarían activamente confinados porque lo que los está abrazando efectivamente lo está apretando. El confinamiento pasivo actúa de forma distinta porque el confinamiento pasivo es como que alguien llegara a abrazarlos pero no los aprieta, simplemente queda ahí, pero no los aprieta. Pero si ustedes tratan de soltarse, no pueden. Si ustedes tratan de abrir los brazos, no pueden, porque está ahí, rígido, pero sin apretar. Entonces, es pasivo porque requiere que ustedes traten de moverse para los lados para sentir que efectivamente están confinados. El confinamiento del HUP, en este caso, es un confinamiento pasivo, porque si yo no cargo la columna no se entera que está confinada. Pero en el minuto que yo la columna le empiezo a aplicar carga vertical, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo mi columna originalmente yo tengo una columna aquí vista en elevación, ¿ya? Tengo ahí mi columna, y esa columna yo le aplico una carga vertical. Ahí. Bueno, y acá abajo, ¿cierto? Pues reacciona una carga ahí, ¿ya? Inmediatamente la columna se acorta, evidente, porque tiene una carga de compresión, pero al minuto de acortarse, también se empieza a ir hacia los lados. Ese es el efecto de Poisson, ¿no? Entonces la columna lo que hace es que se acorta, pero se empieza a ensanchar. Aquí está súper exagerado. Se empieza como a ensanchar. Entonces, y ese al minuto de tratar de ensancharse, el hub la aprieta, ¿ya? Y la mantiene en su posición. Ese confinamiento se llama confinamiento pasivo. ¿Ya? Este efecto está causado por el Poisson. El Poisson es la relación que hay entre deformaciones en una dirección con las deformaciones en la otra dirección. Ese es el coeficiente de Poisson. Que no necesito profundizar acá, simplemente es una cuestión conceptual, nomás de que cuando yo aprieto la cuestión se trata de ensanchar, y no puede ensancharse porque está apretada por los hoops. Entonces, cuando nosotros siempre tenemos que proveer este confinamiento, ¿ya? En columnas circulares, cuando nosotros tenemos columnas circulares, eh, que son súper comunes, ¿ya? En las columnas circulares, nosotros tenemos dos alternativas para proveer este confinamiento, digamos. Una alternativa es usar los hoops y otra alternativa es usar spirals o los conocidos en Chile como sunchos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre el hoop y el spiral? Cuando yo me voy a dibujar acá una columna circular, usando esta herramienta acá, ¿ya? Ahí tengo una columna circular, de hecho que es como gruesa. Ahí. Voy a dibujar una columna circular. Ahí. Entonces, esta columna circular, el hoop, si yo le pusiera un hoop, es la misma cuestión que hemos visto hasta ahora. Es simplemente un anillo que me quedó ahí súper chueco. ¿Cómo dibujo un círculo concéntrico aquí? No sé cómo hacerlo. A ver, ahí me quedo como me quedo nomás. Ya, ahí está el anillo, tiene un recubrimiento gigante. Un anillo circular, ¿cierto? Y esta cuestión tiene unas barras acá. Tiene unas barras dando la vuelta. La idea es que la barra vaya a pegar vaya a apoyar en el estribo, ¿cierto? Como por ahí. Ahí está, no sé. Eso vendría siendo un hoop,
Y este hub tiene un ganchito aquí, se engancha hacia adentro, por aquí y por allá, no sé. Este es un hub. Los sunchos son distintos, porque los sunchos son una especie de resorte. Es como que en lugar de usar anillos que van amarrando la columna, uno lo que hace es que voy a dibujar la columna acá en elevación. Tengo la columna, tengo las barras longitudinales, que las voy a poner en rojo acá. Tengo varias barras, una por ahí, tengo otra por acá, otra por acá, y el suncho lo que hace es que es una espiral continua que va amarrando los elementos de la columna. ¿Sí? Ese es un suncho, que en inglés se llama spiral. Ese elemento que está ahí, en Chile al menos se lo conoce como el suncho, ¿no? O espiral. Fotitos de los sunchos. A ver, compartimos pantalla de nuevo, pero miren, vamos a colocar sunchos en columnas circulares. Por ejemplo, ahí se ve. Columna con suncho, dice. ¿Ven? Que es una espiral que va dando la vuelta completa, es un elemento continuo. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace columnas circulares, puede elegir anillos independientes, como hooks. Acá es la diferencia. Podría ser una columna con estribo, como la columna que estoy mostrando ahí en la izquierda, salvo que la columna es cuadrada, pero imaginen que es circular. O podría ser una columna con suncho, sunchada, que es esta columna que tiene el espiral, dando vuelta, hasta arriba. Esa es la diferencia entre un suncho y un estribo. Entonces, el tema es que en columnas circulares, nosotros siempre vamos a preferir el suncho, porque el suncho provee, provee un mejor confinamiento. Entonces, lo voy a colocar con una nota. In circular columns, spirals, los espirales, are preferred. Siempre los espirales son preferidos. ¿Por qué? Porque tienen better confinement. Better confinement. ¿Ya? Eso siempre va a ser así. Ya, entonces, ahora vamos a pasar a hablar del diseño de columnas para axial force y bending moment, para fuerza axial y momento. Vamos a colocar acá, design of RC columns for P plus M, para axial y momento. Esta cuestión, yo ya la hablé en la clase pasada, les enseñé cómo hacer un diagrama de interacción en el SAP. Vamos a ver cómo se hace a mano. Básicamente, lo que ustedes hacen acá, yo les comenté que el diseño axial flexión era simultáneo. Entonces uno lo que hace es que en un gráfico, uno genera un gráfico acá, donde en el eje, tenemos un eje vertical y un eje horizontal, ¿ya? Y este gráfico, en el eje vertical uno coloca la carga axial PU y en el eje horizontal coloca MU, ¿ya? Y
uno va a tener una nube de puntos acá, que los voy a dibujar en verde, una nube de puntos que se obtienen desde las combinaciones de carga. Eso lo vimos en la clase anterior, cómo se obtienen esos puntos. Esos puntos verdes es la demanda, en el lugar PU, MU, obtain from load combos, ¿ya? Esa es la demanda, ¿ya? Y eso, ¿de dónde lo sacan? Lo sacan del modelo, ¿ah? Esta cuestión se obtiene en el SAT 2000, ¿cierto? Esto es, esos puntos se obtienen from SAT 2000. Y uno tiene que construir la capacidad de la columna. Y la capacidad se representa a través de un diagrama que se llama diagrama de interacción. El diagrama de interacción se ve una cosa más o menos así. Va a tener siempre una línea horizontal ahí arriba. Y después esto baja ahí y se va para abajo. Está como medio, me quedó medio grande, pero ya filo. Quedó medio grande el diagrama. Pasó de largo. Ahí, ya. Este diagrama, que se llama el PM Interaction Diagram, se construye en el Section Design del SAP, si usted quiere usar software. Es el PM Interaction Diagram. Y lo que tiene este diagrama, tiene phi PN, phi MN. Ese es el diagrama de interacción. Y lo que tienen que asegurarse ustedes es que todos los puntos verdes se encuentran encerrados por el diagrama de interacción en esta zona que está acá, que le llamo yo la zona segura. Safe Region. O sea, ustedes tienen que asegurarse de que todos los puntos se encuentran encerrados por la zona segura, ¿ya? Si no les da, o sea, si de repente, por ejemplo, un punto les queda fuera de la zona segura, un punto de demanda, por ejemplo, les queda ahí, allá afuera, entonces van a tener que cambiar el diseño de tal manera que el nuevo diagrama es capaz de encerrar este punto, o sea, van a cambiar su diseño de tal manera que el diagrama nuevo probablemente va a pasar por acá y encierra ese punto. Esto es un design change, ¿cierto? Ustedes tienen que cambiar el diseño si es que algún punto les queda fuera. ¿Y cómo se hace eso? Pueden, por ejemplo, una larger cross section, pueden aumentar la sección de la columna, pueden colocarle más barras, more bars, ¿cierto? Different o more F''C. Hay que ver qué alternativas hay. Este more bars, cuando uno le colocamos barra, tiene que tener cuidado con las cuantías. Recuerden que las cuantías de acero longitudinal la vimos en la clase pasada. En columnas se mueven entre el 1 y el 8%, pero para fines prácticos, ese 8% yo lo acoto en un 4%. O sea, la cuantía para fines prácticos es siempre mayor que el 1 y menor que el 4%. En ese rango ustedes se pueden mover. Respecto a cantidad de acero longitudinal. Recuerden que la cantidad de acero RO es el área de acero total partido por el área bruta de la columna. Esa es la definición de la cuantía. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ustedes ya saben calcular, o por lo menos tienen el video para revisar cómo se calcula el diagrama de interacción en software, ¿ya? Ahora, lo que pasa es que en realidad el problema de una columna en un caso real sería más que un pi m, es un pi más m
más m, porque tiene, los problemas reales tienen momentos en dos direcciones, tiene una carga axial y momentos en dos direcciones. Entonces, más que un diagrama de interacción, en la vida real lo que se calcula es una superficie de interacción, es una cuestión 3D, que lo vemos en la clase pasada, lo pueden revisar ahí en detalle esa cuestión. Pero para fines académicos, digamos, nosotros construimos diagramas y trabajamos con problemas planos, con problemas que tienen solamente carga axial y momento en una dirección. ¿Por qué? Porque si no sería inmanejable para hacerlo a mano, calcular una superficie 3D. Así que yo les voy a enseñar a hacer a mano el caso de 2D y ustedes pueden replicar este caso 2D después en el SAP 2000, en el Section Designer, y ya cuando tienen que diseñar una columna 3D, sigan las recomendaciones que les di la clase pasada, ¿ya? Por lo menos para efectos de prueba, para las pruebas, voy a evaluar problemas 2D. Ya cuando hagamos un proyectito final o algo, ahí haremos una cosa más profesional, digamos, con un edificio tridimensional. Vamos a partir un poco con eso en la tarea que voy a enviar. Vamos a trabajar con un problema 3D para que lo vean. Pero esto es lo que quiero que ustedes aprendan a hacer a mano. Quiero que aprendan a calcular un diagrama de interacción a mano. Ese es el. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo calcular. Sí, tengo espacio en la hoja acá. Vamos a ver cómo calcular un diagrama de interacción a mano. How to calculate a PM interaction diagram by hand. Eso es lo que vamos a ver ahora. O sea, by hand me refiero a que uno lo puede meter en un Excel, pero no que lo estén calculando en el SAP. Ahora, el SAP no es la única alternativa. ¿Qué programas les sirven a ustedes para poder calcular diagramas de interacción como ese tipo? Como de este tipo que están acá. Se los voy a listar acá abajito para que los tengan como referencia. Estos diagramas, esos diagramas se pueden obtener con varios software. Entonces, el más usado, ¿cierto? El SAP 2000, se pueden hacer con el ETABS. El SAP 2000, ojo que el SAP 2000, el Section Designer. Le voy a colocar aquí entre paréntesis SD. El ETABS, que es el primo del SAP 2000, que se ocupa para el diseño de edificios, también tiene el Section Designer. Hay un programa que se llama el CSI Call, y hay un programa que se llama Extract, que también se ocupa. Estos son como los típicos. Yo cuando estaba en mi doctorado ocupamos Extract, no sé por qué, era porque el programa que se ocupaba allá, en Berkeley ocupan el Extract para hacer este problema. Pero en oficina de ingeniería, por lo menos yo lo que he visto, que normalmente ocupan el SAP, el Section Standard del SAP 2000, porque el Extract igual es un programa que la licencia vale, no sé, $1.500, entonces normalmente las oficinas como que minimizan la compra de licencias, y como el SAP 2000 todos lo tienen, o la mayoría de las oficinas lo tienen, entonces hacen directamente este cálculo usando el Section Designer del SAP 2000. Ya, ¿cómo se calcula el diagrama a mano? Lo que vamos a hacer es calcular algunos puntos críticos nomás. Entonces, vamos a calcular algunos puntos críticos y esos puntos críticos los vamos a conectar con líneas rectas. Algo similar a lo que hicimos cuando calculamos diagrama momento-curvatura. Entonces, cuando uno calcula un diagrama momento-curvatura, calcula puntos críticos nomás. Y de ahí los conecta con líneas rectas y con eso uno tiene una buena aproximación del diagrama. Entonces, el diagrama de interacción que nosotros vamos a construir, lo vamos a construir con 5 puntos. Entonces, lo primero, voy aquí a mostrar la primera forma de la curva. Ahí está. Sí, más o menos así. Entonces, hay unos puntos críticos acá que vamos a calcular. Va a estar este punto A, punto B, que está por aquí,
el punto C, el punto D y el E. ¿Ya? Con esos 5 puntos nosotros podemos conectarlo con recta y tenemos el diagrama de interacción de la columna. Ahora, uno podría también graficarla. Recuerda que el diagrama de interacción tiene una parte por el otro lado también. Hay una parte que es por acá. Que nosotros la vimos en la clase pasada. Pero si la columna es simétrica, en rigor uno siempre grafica un lado del diagrama. Y nosotros acá vamos a trabajar solamente con columnas simétricas. ¿Ya? Es un tema de simplicidad de cálculo. Después, digamos, cuando ustedes tengan que hacer cuestiones más complicadas, háganlo en software, para que la van a hacer ahora. Entonces, el punto, estos son los 5 puntos. Vamos a construir el diagrama de interacción de una columna que está sometida a momento uniaxial, momento solamente respecto a un eje. Entonces, aquí tenemos la sección de la columna. Vamos a dibujar las barras de la columna, voy a dibujar las barras longitudinales. Entonces vamos a colocarle, esto es esquemático nomás, unas barritas ahí arriba, vamos a colocar unas barritas ahí abajo, ¿ya? Y esta columna de ancho B, altura H y altura efectiva D, ¿ya? Va a estar sometida solamente a una carga axial, ya un momento en torno al eje que voy a mostrar acá en verde. O sea, momento solamente en torno al eje centroidal que estoy mostrando, que me queda chueca, a ese eje. Solamente en torno a ese eje. ¿Por qué? Porque si tuviera momento en torno a dos ejes, ya no estamos hablando de un diagrama, sino que estamos hablando de una superficie de interacción, que sería un problema 3D. Entonces acá vamos a colocarle momento solamente en torno a ese eje, es un momento que por regla a la mano derecha comprime arriba, tracciona abajo. Y aparte tiene una carga entrando acá, ¿cierto? P, una carga vertical. Ese es el caso que vamos a analizar. Le voy a colocar acá MU, PU. Entonces tiene momento y carga axial, pero no tiene momento en torno, por ejemplo, momento en torno a un eje vertical. Ahí el problema es otro. Si tuviera momento en torno al otro eje también, hay momento biaxial y hay que pasar un problema 3D. Para eso ocupa el software. Entonces, al área 0 de la parte de arriba le vamos a llamar A su S' y el área 0 de abajo va a ser A su S. Entonces, el área 0 total de la columna va a ser igual al A sub S más el A sub S'. ¿Ya? Y tienen que recordar de que la cuantía, ¿cierto? Se mueven entre un 1 y un 4%, ¿cierto? Entonces vamos a tener que 1% tiene que ser menor o igual a la cuantía, que es la sub S total, partido por B, por el área de la columna, que es B por H, y esto tiene que ser menor o igual a 4%. Insisto, la norma les dice que la cota superior es 8, pero desde el punto de vista práctico ocupamos 4. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo calcular estos 5 puntos que están ahí, del A al E. ¿Ya? Y vamos a partir con el punto A. El punto A se le llama pure compression. Ese es el punto de compresión pura. ¿Por qué de compresión pura? Porque si ustedes ven, ahora vamos a calcular la capacidad. El Pn vale algo y el Mn vale 0, porque están en el punto ahí de 0 momento. ¿Cuánto vale el P sub n en el punto de pure compression? Es Pn0, donde Pn0 es una fórmula que se las voy a dar acá y se las voy a explicar en la segunda hora. La fórmula es 0.85 F'C
el área bruta de la columna menos el área de acero, más FI por el área de acero. Esa es la fórmula del punto de arriba. Muy fácil de calcular. 0,85 frecuencia área bruta menos área de acero más FI por el área de acero. Vamos a quedar hasta acá y nos vamos a poner un break de media hora. Media hora, ¿cierto? Media hora. Entonces, no quiero seguir en la segunda parte todavía. Descansemos hasta las 11:40. ¿Ya? Y a las 11:40 retomamos y les comento el resto de los cálculos. Vamos a ver el punto A al E. Eso. Así que nos vemos a las 11:40. Ahora, ahí está. Ya, entonces, habíamos visto el primer punto. El primer punto que es momento cero y axial, esta formulita que está acá. 0,85 Febri per C a sub G menos a sub ST más FI a sub S. Entonces, el tema es que ¿de dónde viene esta fórmula? Es básicamente una pequeña explicación nomás, que esta parte que está acá es esta parte que está aquí es el aporte del hormigón y esta parte es el acero. Entonces, tenemos aquí concrete y steel. Si ustedes miran la fórmula, el acero es como fuerza del acero, es FI por área de acero. En realidad debería ponerle A sub ST, porque es el área total. Entonces, el área de acero y el hormigón es la resistencia del hormigón por el área de hormigón. Y el área de hormigón, el área de la columna, menos el área de los hoyos. Por eso que es A sub G menos A sub ST. Ese término que está ahí es el área de hormigón. Esto sería área de concrete. Es como el área, es el área de la columna, pero descontándole los hoyos. Y el otro es el FI por el área de acero, y este 0,85 que está aquí es un parámetro que se asocia a dos fenómenos que se le llama segregation and bleeding. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando ustedes tienen una columna de hormigón, les voy a hacer un monito acá, pero después lo voy a borrar, porque no, es como un extra. Ustedes tienen una columna de hormigón. Entonces, cuando ustedes hacen la columna, ¿cierto? La columna tiene un moldaje y después empiezan a vaciar el hormigón desde arriba, ¿cierto? Le meten una manguera o algo, vacían o meten la manguera dentro del moldaje y empiezan a llenar esta cuestión, ¿cierto? De hormigón. Pero el hormigón tiene cemento, agua, arena, áridos más grandes, más gruesos. Entonces, lo que pasa es que por un tema de peso, los áridos más gruesos se tienden a ir como al fondo, como que se empiezan a apilar acá, y para arriba, y empieza a subir el agüita, la parte más fina, y acá arriba les queda un poquito más, el hormigón que hay acá arriba queda como un poquito más con fino, y el hormigón que hay abajo queda con el árido más grueso. Entonces, la resistencia abajo, este strength que está acá abajo, la resistencia abajo es mayor que la resistencia que hay acá arriba. Este strength es menor. ¿Por qué? Porque el árido más resistente se va para abajo por un tema de gravedad. Esta cuestión pasa en las columnas. Entonces, si ustedes dicen que la columna aguanta F, o sea, cuando ustedes cargan esta columna, una columna de varios metros de altura, normalmente la columna falla arriba. Falla en esa zona de ahí. Normalmente, no siempre, pero esto es lo usual. Falla ahí. ¿Y por qué? Porque siempre el hormigón en la parte de arriba o más hacia arriba resiste menos que la parte de abajo. Entonces, este fenómeno, el hecho de que las piedras se vayan al fondo, se le llama en español segregación, y en inglés ponen la palabra la misma, segregation.
Y el hecho de que el agüita, el fino, se vaya hacia arriba, en español le llaman exudación, y en inglés es sangrado, la palabra bleeding. El bleeding es el hecho de que el fino se vaya para arriba. O sea, son dos fenómenos simultáneos. Segrega cuando baja la piedra y el bleeding cuando sube. A ver, hay una pregunta acá, profe. ¿El AST no considera los estribos? No, no, no. Es el área longitudinal nomás. El AST no tiene nada que ver con los estribos. De hecho, ni siquiera los dibujé aquí. En el monito que tengo acá, tengo dibujadas solo las barras longitudinales. El estribo no entra en este cálculo. Entonces, el segregation, eso es, pues. Entonces, considerar que la resistencia, para considerar que la resistencia de la columna es un poquito menor arriba, el ACI le coloca ese factor de 0,85 ahí. No tiene nada que ver con el bloque de compresión equivalente ni nada. O sea, a pesar de que el número es el mismo, no tiene nada que ver con lo que uno hace en las vigas, que es 0,85 prima C por el beta 1C. Eso, no, este factor aquí tiene otro origen. Es el mismo factor, pero tiene otro origen. El origen es considerar esa cuestión de que incluso cuando el elemento está sometido a compresión pura, eh, el hormigón en algunas zonas de la columna puede aguantar un poquito menos. Si no, no habría que considerarlo. Sería la fórmula, digamos, teórica sería sin ese 0,85. Sería tensión en el hormigón por área de hormigón más tensión de acero por área de acero. Pero va con ese factor ahí por el efecto de segregation and bleeding. ¿Ah? Por eso que ese 0,85 existe. Esa es una fórmula que uno la aplica directo, ¿no? O sea, usted ahí vamos a ver primero los dos puntos que son fórmulas directas. Uno del punto A y el otro punto que es una fórmula directa del el punto E, que es el de abajo. Este point E, que es el punto de abajo del diagrama interaccional que está. Entonces estamos listos con el A. Entonces estamos viendo ahora el E, el de abajo. Ese extracción pura, le llaman pure tension. Porque en ese punto el momento también es cero. La carga axial, P sub N, es la atracción, Tn0, y el momento vale cero. El Mn vale cero. Ese es pure tension. Entonces, ahí no me queda, no queda claro. El subíndice que estoy usando es una N. Perdón. Vamos a poner acá P sub N igual a Tn0, Mn igual a 0. Ese es el punto pure tension. Entonces, como el hormigón en diseño no resiste tensiones, o se asume que no resiste tensiones, en la tensión, en pure tension, la tensión es resistida por el acero nomás. Entonces, la tensión Tn0 es simplemente Fi por el área de acero. Menos, con un menos, porque la tensión tiene signo menos. Y ahí estamos. Ese es el punto E. Entonces, después nos vamos a ir al punto C. El punto C, que es este que está acá al medio, se le llama el punto de balance. Ese punto que está ahí se le llama el balance point. Es el punto de balance. Entonces, el punto de balance, si ustedes lo miran, es el punto donde el momento es máximo en el diagrama de interacción. El punto de máximo momento en el diagrama de interacción es el punto de balance, el balance point. Entonces, ¿cómo se calcula el punto de balance? Vamos a ir acá a la otra página y vamos a calcular el punto de balance. Ahí está. En el balance point, primero les voy a definir una cuestión que ustedes no han visto ahora, que es la falla de balance o falla balanceada. Vamos a definir un poquito lo que es balance, la balance failure. ¿Qué es lo que es la falla de balance? La falla de balance ocurre cuando el concrete
fails, esto falla el hormigón, significa que la deformación en el hormigón es igual a 0,03 when at the same time steel in tension begins to yield. Cuando el acero en tensión comienza, parece que begin se escribe con 2G. No me confundo, le voy a colocar starts. Starts to yield. Ya. El hormigón falla cuando el acero debajo justamente comienza a fluir. Entonces, la deformación del acero es igual a la deformación de fluencia. Esto es aproximadamente un 0,02. ¿Cierto? Entonces, esa es la falla de balance. La falla de balance se refiere cuando el hormigón falla y el acero comienza a fluir. Entonces, el strain profile de la falla de balance at balance failure se ve así. El perfil de deformaciones de la falla de balance es así. Está hormigón, acero. La deformación arriba vale 0,03. La deformación abajo vale 0,02. Este es C, este es D menos C y este es D. Ese es el perfil de deformaciones en una falla balanceada. ¿Por qué necesito hacer esta definición? Porque el punto de balance es el punto donde la falla en la columna es balanceada. Entonces, ¿cómo se calcula el punto de balance? Ahora vamos a ver cómo se calcula el point E. El punto E, perdón, no es punto E, creo que le llamé C. El C, que es la falla balanceada, o el balance point. El punto de balance es el punto, también le podemos llamar balance failure point. Es el punto donde ocurre la falla de balance. Y el cálculo es súper simple. Lo que vamos a hacer es, vamos a dibujar la columna aquí. Voy a dibujar primero la sección de columna. Vamos a hacer una cuestión súper similar a lo que hacíamos en viga. Dibujo la columna. Ahí. Voy a dibujar las cosas críticas en la columna. Tenemos arriba un área, yo estoy dibujando con 3, pero es genérico. Una su S', y acá abajo tengo un área de acero a su S. Este es B, W, este es H, y la profundidad, esa siempre sigue siendo D, que es la profundidad del. Recuerden que el momento está actuando aquí respecto a un eje, ahí, un momento horizontal. O sea, perdón, respecto a un eje horizontal. Entonces lo que hago, proyecto las líneas críticas acá, que es primero la línea superior, esa línea, la línea del tope superior de la columna, la línea, voy a proyectar la línea donde está la armadura de arriba, voy a proyectar la línea donde está la armadura inferior. Esos son los valores importantes, creo. Entonces, lo primero que hago es que el perfil de deformaciones, cuando yo calculo columnas, es dado. No tengo que estarlo inventando. El perfil de deformaciones acá es conocido. ¿Ya? Completamente conocido. Este es 0,03 y este es epsilon i, que es aproximadamente 0,02. Es conocido. Ese ustedes se lo dan. La falla de balance, la definición de falla de balance es que el perfil de deformaciones es ese, no es otro. Este vale C, ¿cierto? Y este vale de menos C. Este vale C.
Y la deformación del acero de arriba, vale epsilon S', la deformación del acero superior. Entonces, de partida, acá como este perfil es conocido, este es given, ¿ya? Ese es el perfil de la falla balanceada. Esa es la definición de falla de balance, de hecho, que las deformaciones valen eso. Yo puedo calcular, el C ni siquiera es incógnita, porque lo puedo calcular de ahí. Llevo la relación de triángulo, me queda que 0,03 es a C, como 0,02 es a D menos C, y yo puedo calcular el C acá. Entonces me queda D menos C partido por C es igual a 2/3. Entonces me queda que D partido por C menos 1 igual a 2/3. D partido por C es igual a 5/3. Entonces el C vale 3/5 de D. Esa cuestión se cumple siempre en la falla balanceada, que el C vale 3/5 del D. ¿Cierto? Es absolutamente cierto esto, del hecho de que la falla la falla de balance tiene ese perfil de deformación. ¿Qué es lo que hice yo? Este juego lo hice ayer. Ayer me demoré un poquito más, ahora lo voy a hacer más rápido, porque yo quería ver si el acero de arriba está fluyendo o no, para los casos típicos. Entonces, hice lo siguiente. Este numerito que está acá se llama D'. ¿Ya? D' y normalmente, bueno, voy a hacer la relación para calcular el epsilon S'. Yo tengo que 0,003 esa C como epsilon S', esa C menos D'. Esa es la relación que hay ahí, porque ese es D'. Entonces, acá lo que hice fue un supuesto que más o menos es verdad. Asumamos que es cierto, que el D es aproximadamente 0,9H y el D' es aproximadamente 0,1 BCH. Esa cuestión es un supuesto medio chamullento, pero es cierto. Entonces, lo que quería probar acá era que esto es 0,003 partido por el C, que yo lo tengo, que son 3/5 del D. Esto es igual a epsilon S' partido por el C, que es 3/5 de menos D'. Y acá esto me queda 0,003 partido por 3/5 del D, que es 0,9 BCH, igual a epsilon S' partido por 3/5 de 0,9H menos D', que es 0,1H. Entonces aquí se me van las H, ¿eh? Se me van las H. Yo podría eliminar la H de ahí, de ahí y de ahí. Y puedo calcular un valor fijo para el epsilon S'. El epsilon S', en ese caso, vale... voy a meter acá el Excel. No tengo el número, pero vale 0,003 dividido por 3/5. Y eso multiplicado por 3/5 por 0,9, perdón. 3/5 por 0,9. Y eso multiplicado por lo que está al otro lado de la ecuación, que sería 3/5 por 0,9 menos 0,1. Ese es el numerito que saqué. Y me dio 0,00244. 0,00224. Esto es mayor que la tensión de fluencia, que la deformación de fluencia. Entonces, el top steel yields. Eso es lo que quería probar ahí. ¿Y por qué quería hacer esa cuestión? Porque cuando yo dibujo las tensiones asociadas a estas deformaciones, yo ya sé que el acero de arriba está fluyendo. Entonces, voy a dibujar cuáles son las cosas que están actuando acá. Voy a tener una fuerza abajo, ahí, que es la tensión del acero de abajo. Voy a tener una fuerza arriba, que es la compresión del acero superior.
y voy a tener se me cerró esta cuestión. Voy a tener el bloque de compresión del hormigón. Está ahí. Que está, a ver, está por ahí. Está por ahí. Ahí está el bloque de compresión del hormigón. Y esas son las fuerzas que yo veo ahí. Entonces, hay una fuerza abajo que vale Fi a su S. Hay una fuerza arriba que es el Fi a su S prima. ¿Cierto? ¿Por qué le puse Fi? Porque yo sé que el acero de arriba está fluyendo. Pues lo acabo de probar. Hay aquí 0,85 F'C. Este vale beta 1C. ¿Y qué me falta? La gran diferencia con las vigas, que en las columnas, aparte de un momento, hay una carga axial. Entonces, en el centro de la columna, acá ustedes proyectan la línea del centro, asumamos que el centro de la columna está más o menos por aquí. El centro, esa es la línea recta. El centro de la columna está ahí, más o menos. Entonces, en el centro de la columna, que está en H medio, que está a una distancia aquí, esta distancia de aquí es H medio, ¿cierto? Es el centro de la columna. Hay actuando una fuerza también. Una fuerza y aparece un momento. La fuerza es P sub n y el momento es M sub n. Entonces, la diferencia respecto a las vigas es que cuando nosotros hacemos este ejercicio en columna, aparece esta fuerza que está aquí, P sub n, que en las vigas no estaba. En el momento siempre estuvo, pero esa fuerza no estaba, es nueva. Y ese es el equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Hay que mirar este diagrama de fuerzas que está ahí. Este diagrama que está ahí. Y hago sumatoria de fuerza igual a 0 y sumatoria de momento igual a 0. Y despejo las dos incógnitas, P sub n y mn. Y esas son las incógnitas que ando buscando. Eso lo voy a hacer ahora. Entonces vamos a hacer primero tratando de no perder el diagrama que está arriba. Voy a hacer sumatoria de fuerza igual a 0. Si hago sumatoria de fuerza igual a 0, me queda que P sub n más Fi a su S tiene que ser igual a Fi a su S' más 0,85 F'C por el área donde actúa, que es beta 1C, por el ancho de la columna. Ese es el equilibrio ahí de sumatoria de fuerza. Entonces con eso yo puedo despejar Pn, que sería 0,85 F'C, el beta 1C por el BW, más el Fi a su S' menos A su S. ¿Ya? Y aquí podemos hacer, el C lo conozco, el C vale 3/5 D. Entonces, podemos hacer que P sub n sea 0,85 F'C, el beta 1C, pero el C vale 3/5 del D, por el W, más. Si consideramos una columna simétrica, de nuevo, si el A sub S' es igual a A sub S, ¿cierto? Podría incluso eliminar la parte de al lado, se me van ahí. Ese término que está ahí se me va. ¿Cierto? Eso pasa solamente si la sub S' es igual a la sub S, ¿cierto? Que este término se les va, se le hace 0. Entonces podrían tener que el P sub n vale eso que está allá abajo. Pero es una cuestión particular, ¿cierto? Si ustedes tienen una columna que no tiene la misma armadura arriba y abajo, ahí la cuestión es distinta. Pero los casos que vamos a ver aquí a mano, por lo menos, no va a ser el caso. Así que
esa formulita aguanta. Y después tengo que hacer la sumatoria de momento. Entonces, la sumatoria de momento, y esto, aquí hay una diferencia respecto a lo que nosotros hacemos en Viva, porque no da lo mismo donde uno haga la sumatoria de momento. Aquí lo que les recomiendo yo es que la sumatoria de momento la hagan en el centro de la columna, aquí, en este punto O. ¿Por qué? Porque así no tienen que considerar P sub n en la ecuación y pueden despejar el momento sin calcular primero P sub n. ¿Pueden tomarlo en cualquier punto? Sí, yo normalmente lo tomo en el centro de la columna, porque así simplemente calculo ahí en el centro de la columna y despejo el mn. Por el mn, el momento en el centro de la columna, me quedaría que el m sub n va a ser igual a el momento de la parte de abajo de la cero en tracción, que sería F a sub S por el brazo, que es la distancia al centro de la columna, de menos h medio. Después el momento del acero que está arriba, que es más Fi a sub S' por la distancia, que es h medio menos d', más el momento del bloque de hormigón, que sería la fuerza, que es 0,85 F'(c) por el área, que es beta 1c por el BW, por el brazo, que es h medios menos beta 1c dividido por 2. Ese es el momento. Y ahí podemos hacer algunas simplificaciones, ¿cierto? Si nosotros tenemos que, perdón, si consideramos nuevamente que el acero a su S' es igual a su S, ¿cierto? Para considerar una columna simple, podría unir los dos primeros términos, ¿cierto? Y me queda que el Mn va a ser igual al Fi a su S, factor de, y voy a unir esas cuestiones. Me quedaría D menos D', ¿cierto? Ahí uní los dos primeros términos. Y el segundo término, que sería 0,85 F'(c), factor del beta 1 por el C, que vale 3/5 de D, por el BW, factor de H medio menos beta 1 dividido por 2, por el C, que vale 3/5 de D. Ahí está. Y ese es el momento. Entonces, ese es el punto de balance. Con esas dos fórmulas ustedes calculan el punto de la falla, el punto de balance. Entonces, normalmente, como es el punto de balance, de balance, yo le coloco ahí una B, ahí abajo, B de balance. Entonces, en el punto de balance, que es lo que estamos calculando acá, el P sub n va a ser igual al Pn de balance y el Mn va a ser igual al Mn de balance. Ese es el número que hay que hacer. Ahí está. Ahí tienen el punto de balance. Entonces, aquí ya está ecuación y todo, pero el concepto es que ustedes se dan, si ustedes conocen esto que está acá, que es el perfil de deformaciones, que es dado, porque este es el perfil de deformaciones de la falla de balance, este que está acá, que lo voy a destacar en realidad en color verde. Ese que pongo en la nube, ese perfil de deformaciones es dado. Esa es la definición de falla de balance. Falla de balance ocurre cuando el hormigón alcanzó el 3/1000 y el acero justo está fluyendo. Entonces, si ese perfil yo lo tengo, el resto sale, digamos, es álgebra, ¿no? Calculé el C, hice dibujé los diagramas de al lado, ¿cierto? Y la otra diferencia con respecto a las vigas que aparece una carga axial ahí, que esa carga axial también tienen que usarla. Entonces, al final, ustedes, dado el perfil de deformaciones, cuando dibujen las fuerzas, siempre van a tener dos incógnitas, P y M, y van a tener dos ecuaciones, la sumatoria de fuerza y la sumatoria de momento. Entonces, dos incógnitas, dos ecuaciones, siempre lo van a poder resolver. Y esa es la historia, ese es el punto de balance. Y cuando uno quiere calcular
por ejemplo, el punto B, que este que está acá arriba, ya tenemos el punto balance. ¿Cierto? El punto balance tiene un perfil de deformaciones que es así. 003, 002. Ese es el perfil del balance. El B es la misma historia, salvo que en este punto B, el perfil de deformaciones que uno asume es así. Es un triángulo. 0.003, 0. Y repetimos la historia. Y con eso obtenemos el punto B, que es lo que voy a hacer ahora yo. Pero es la misma cosa, salvo que el perfil de deformaciones es otro, en este que estoy mostrando ahí. Entonces, vamos ahora al punto B. Acá tengo el punto C ya. Vamos a calcular el punto B. Voy a cambiar de página. Ya me quedé sin espacio ahí. Entonces, el punto B, que es el punto de zero force, zero force a su S. El punto que no tiene fuerza en el área cero de abajo. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Voy a primero dibujar la columna. Acá dibujo la columna, ¿cierto? Tengo las barras de acero que van arriba. Tengo las barras de acero debajo. Este es A su S, este es A su S, este es A su S prima, perdón, de arriba. Y vamos a proyectar las líneas críticas que vendría siendo el borde superior. Voy a proyectar la línea de las barras de acero abajo. Voy a proyectar la línea de las barras de acero de arriba. Ahí está. Y voy a dibujar primero el perfil de deformaciones, que de nuevo es completamente arbitrario. Y por definición en ese punto B se calcula así. Ese es el perfil de deformaciones que uno se da. Uno dice que la deformación arriba es 0,03 y la deformación abajo es 0. Eso también es falla. Si ustedes se fijan, todos los puntos de los diagramas son fallas. Lo que pasa es que en el B falla el hormigón cuando el acero tiene 0 de deformación, y en el C falla el hormigón cuando el acero tiene 2 por 1000 de deformación. En el E, A es compresión pura, E es fracción pura, perdón. Entonces, ese es otro tipo de falla. Ese arbitrario, completamente arbitrario, como le digo. Lo que está acá es given, perdón. Es given. O sea, eso ustedes se lo dan. Ese es el perfil de deformación. Y si ese es el perfil de deformaciones, ¿cierto? Aquí tenemos que esta es la profundidad del eje neutro, ¿sí? Porque el eje neutro es la distancia desde el tope al punto de cero de formación. Que de hecho en este caso es la misma distancia D. El C igual al D. Y este es el ancho de la columna. Entonces, después me voy a dibujar acá las fuerzas actuando con esta columna. Y voy a tener un bloque de compresión acá arriba. Y voy a tener una fuerza en la parte superior, que es el acero que está en compresión. Tengo una fuerza ahí. Que yo les digo, el tiro, ese acero está fluyendo ahí arriba. Lo voy a probar al tiro. Les voy a demostrar que el acero de la parte comprimida, ese acero que está ahí, está fluyendo. Pero por ahora les voy a dejar planteado, ese S'. Entonces, esa fuerza es Fi a su S', porque ese acero está fluyendo. Lo vamos a probar al tiro. Este es el 85 F'C y este es el beta 1C. Y vamos a tener acá en el centro de la columna actuando la fuerza y el momento. Entonces yo proyecto el centro de la columna acá al lado. Y voy a tener una fuerza Pn y un momento M
N. Y ese es el equilibrio que hay que hacer. Entonces acá ustedes hacen sumatoria de fuerza igual a 0 y sumatoria de momento igual a 0 y calculan los puntos. Sumatoria de fuerza igual a 0. Le vamos a poner, este es P sub N, sería la fuerza de arriba, F sub S', más la del hormigón, que es 0,85 F', beta 1 C, B, W. ¿Cierto? Eso. Y aquí el C, y ojo que el C igual al D aquí. Entonces voy a tener que P sub N es igual a FI a su S' más 0,85 F', beta 1 D, B, W. Y ahí está calculado el punto, la carga axial de ese punto. Y el momento, el momento. Ah, ya, tengo que hacer sumatoria de momento igual a 0. ¿Dónde la hago respecto al centro de la columna? Este punto O que está ahí. Entonces ahí voy a tener que el momento nominal va a ser igual a la fuerza del acero de arriba, multiplicado por el brazo, que es H medio menos D', donde D' es S y esta distancia de aquí a aquí es H medio, más la parte del hormigón, que es la tensión multiplicada por el área, multiplicado por el brazo. Y ahí reemplazo que el C igual al D, me queda que el momento nominal va a ser igual a FI a su S', factor de H medio menos D' más 0,85 F', el beta 1 D, BW, factor de H medio menos beta 1 C dividido por 2. En realidad se le puede poner un D. Y ahí está el momento. ¿Ya? Entonces, como es el punto este de cero de deformación, y yo estoy inventando aquí unos subíndices, le voy a colocar el punto Z de cero de deformación. Entonces, al final vamos a tener que, en este punto de Zero Field Force, que es el punto B, también le podría haber puesto sub B, pero el problema es que le puse el sub B al de balance, que le podría haber puesto sub C. Pero, da igual. Entonces, el P sub N acá sería S y el MN es el MNZ. Ahí está. No sé si fue la forma más inteligente de nombrarlos, pero en fin. Entonces ahí está. Ese es el punto. Entonces ya tenemos todos los puntos del diagrama de interacción. Tenemos todos los puntos del diagrama de interacción. Tenemos el punto A, B, C, D. Ah, no, me falta el D todavía. Este punto que está acá, tenemos el A, tenemos el B, tenemos el C, tenemos el A, el B, el C, el E, me falta el D. El D es un punto que en realidad, si ustedes no lo calculan, no pasa nada. O sea, yo perfectamente podría tirar una raya directa acá, una línea recta desde el C al E, y como que no pierdo mucho. Como que ahí se me descuadra un poquito, pero no es tan necesario calcular el D. Pero si queremos hacer el diagrama, digamos, un poquito más preciso, uno lo calcula. Este punto D, que está acá, el punto que tiene carga axial 0. Este punto tiene P sub N igual a 0 en D. Si ustedes se fijan en el punto D, la carga axial vale 0. Entonces, es like a beam, like a beam. Ustedes lo que tienen que hacer en el punto D, si es que desean calcularlo, el punto D, lo que tienen que hacer es find Mn considering the cross section, considering that the
cross section is a beam. O sea, no tiene carga axial. O sea, si ustedes tomaran esa sección que está ahí, y yo les dijera, calculen la capacidad de la sección, sin nada de lo que vimos ahora, con lo que aprendieron para el primer midterm, eso es, básicamente. Entonces, esto es, lo voy a lograr acá, like you did for midterm 1. O sea, básicamente, ustedes se olvidan de todo lo que vimos en esta clase, consideran que esa cuestión es una viga, y le calculan la capacidad. Ese es el punto B. ¿Lo pueden hacer? ¿O no? Solo que se los pidan, solo que yo les diga, calculen el diagrama de interacción con estos puntos y tienen que calcular. Ya, entonces con eso nosotros ya tenemos el diagrama de interacción calculado, ¿cierto? Y el diagrama de interacción se ve, se va a ver así, pues, se va a ver como con puros tramos rectos. Esto lo voy a dibujar de nuevo acá. Ustedes tienen ahí, y este es el primer paso. El primer paso es que ustedes dibujen su diagrama tal como yo se los calculé acá con todos estos puntitos. La cuestión se verá, no sé, una cosa así. Me quedo medio feo. Pero les va a quedar con tramos rectos entre punto y punto. Entonces, ahí y ahí. Y ustedes ahí pueden calcular el diagrama después en SAP 2000 y compararlo y todo. A ver qué tan bueno, qué tan mala es la aproximación que ustedes están usando. El SAP hace todo. No calcula, le calcula, ustedes pueden ponerle 1000 puntos al SAP y calcula el diagrama con 1000 puntos. Nosotros lo calculamos con 5. Entonces, este diagrama, que es el diagrama, son pares de P sub n, m, n, no tiene phi. No phi. No, yo no le he aplicado ningún factor de reducción. Lo estoy dibujando sin phi. El segundo paso que tienen que hacer es aplicarle el phi. Y cuando ustedes aplican el phi, ustedes aplican el phi factor, el diagrama les va a quedar un poco más adentro. Ahí. Se les va a reducir un poco. Cuando lo que hagan en este diagrama es calcular phi P sub n, phi m, n. Le van a aplicar el phi. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el phi varía en los distintos puntos. Y yo se los voy a dar. Les voy a dar una pequeña tabla que les permite calcular los phi asociados a cada punto. Entonces, vamos a colocar acá una tablita acá al lado, donde va a decir punto y el valor del phi. Entonces tenemos el punto y vamos a tirar una raya acá para separar. Y al otro lado voy a colocar el valor del phi que vamos a hacer. Ahí está. El punto y el valor del phi. Entonces, tenemos el punto A, B, C, D y E, ¿cierto? Estamos calculando esta cuestión con 5 puntos. El punto A, el A, el B y el C es lo mismo, vale 0,65 el phi o 0,75 for spiders. Si ustedes tienen una columna circular con suncho, pueden ocupar 0,75. Por eso que el suncho es bueno, porque aparte permite usar factores de reducción más, permite reducir menos la capacidad. Entonces, el punto B es lo mismo, 0,65, y el punto C también, de hecho, 0,65 o 0,75 for spirals. O sea, solamente para el caso de los sunchos, ocupo 0,75.
¿ya? El E, que es el Pure Tension, el phi vale 0,9. ¿Qué pasa con el punto D? El punto D, que es el punto de flexión pura, le vamos a colocar it depends on epsilon S. Aquí ustedes cuando están en el punto E, tienen que recurrir a un gráfico. Tienen que recurrir a un gráfico que se los voy a dar acá abajo. El gráfico es más o menos así. Dice, hay un gráfico ahí, donde tienen el valor de phi versus la deformación del acero que la van a tener que calcular. Y el gráfico se ve así. Es así. Vale 0,9 o 0,65. Este vale 0,02. Este vale 0,05. O sea, dependiendo de cuánto vale la deformación del acero, tienen que calcular el phi con este gráfico. 0,65 si la deformación es menor que un 2 por 1000, 0,9 si es mayor que un 5 por 1000, o interpolación lineal entre medio. Este numerito que está acá, el primero, 0,65, hay que hacer la salvedad, o 0,75 for spirals, que son los sunchos. Entonces ustedes van a aplicar los phi y el gráfico se les va a reducir un poco. Esta cuestión de no, el SAP lo hace automático. Ustedes cuando calculan en el Session Designer, hay una parte donde dice, ¿quiere el diagrama con phi o sin phi? Yo siempre tengo activado con phi. De hecho, en la clase anterior, cuando hice todo el ejercicio en el SAP 2000, ustedes van a fijarse que en el video que está activada la opción with phi, digamos, está calculado con el phi. Pero cuando uno lo hace a mano, primero lo calcula sin phi, después le aplica el phi, siguiendo este patrón de acá, y después hay que hacer un paso adicional, que es que la norma, el ACI les dice que la carga axial nunca puede superar un valor. Le coloco una cota superior a la carga axial. Es como que esta cuestión, acá arriba le aplicaron un machete y dice, lo voy a dibujar un poquito más arriba, dice que la carga axial nunca puede superar esta línea púrpura que está ahí. Nunca. Es un límite superior. Ya ese límite superior se calcula con una fórmula que es phi alfa PNC. Esa es una cota superior que le coloca el ACI 318 a la carga axial. Dice que la carga axial nunca puede superar ese valor. Acá, ese phi, lo voy a anotar acá abajo. For phi alfa PN0, vamos a tener que el phi vale 0,65 para hoops o 0,75 para sunchos, en el caso de que tengamos columnas circulares sunchadas. Y el alfa, ese tengo que mirarlo, que siempre se me olvida, acá está. El alfa vale 0,80 para hoops y 0,85 para sunchos. Y ahí el problema está terminado. Entonces su diagrama de interacción final, este sí que sí, es lo que le voy a marcar acá con una línea bien gruesa. Con una línea de 2,5 milímetros de color como verde. Este va a ser su diagrama final. El diagrama final va a partir ahí y después sigue la curva que tiene phi. Ese es el diagrama final. El diagrama final básicamente es el diagrama con phi, pero con la cota superior que establece el ACI 318.
Entonces este lo vamos a colocar. Este es el final PM interaction. Este tiene el fee y tiene la cuota superior. Eso es lo que le entrega el 6318. Si ustedes ven, perdón, el SAP 2000, si ustedes ven el Section Design del SAP 2000, les entrega un diagrama de interacción. Cuando ustedes le colocan with fee, les entrega el diagrama, pero con este machete ahí arriba. Así, le pega como un corte al diagrama. Y una parte plana arriba. Esa parte plana, que es la que se ve, la que marco aquí con la nube, esa parte de ahí, viene el hecho de que hay una cuota superior para la carga axial, que es phi alfa PN0, que el SAP también la calcula de forma automática. Eso es, muchachos y muchachas. Hay que, así se calcula un diagrama de interacción. Hay que ahora soltar la mano, hacerlo. Está todo el paso a paso acá de cómo se calcula. Y yo lo que hago siempre es que, por ejemplo, cuando estoy aprendiendo un programa nuevo, yo el Session Designer lo he ocupado varios años ya, hace varios años que aprendí a ocupar el SAP, 15 años, más de 15 años, pero la primera vez que lo ocupé, es difícil de repente saber cómo operan estas cuestiones, entonces lo que conviene es que ustedes se dan una columna simple, como esta que está acá, la calculo en Excel, con estas fórmulas que doy, y después empiezo en el SAP a ver cómo funciona, hasta que obtengo el mismo diagrama. Y ahí me doy cuenta, así opera esta cuestión. Entonces, ahí uno después puede hacer cosas más complicadas. Pero lo primero que uno tiene que hacer con cualquier programa es darse un ejemplo sencillo, resolverlo a mano y después resolverlo con el programa y ver que es lo mismo. Porque los programas, el SAP tiene muchos parámetros, tiene muchas cuestiones. Ustedes ven que de repente hay que definir el material en un lado, en otro lado la curva, en otro lado no sé. Entonces, hay que saber bien para meterse en eso. Pero quise enseñarle el programa por primera vez, digamos, antes no, primera vez que lo enseño, antes solamente había esta cuestión a mano, ahora vamos a tratar de hacer alguna tarea un poquito más sofisticada, digamos, con un edificio real, entre comillas, donde puedan meterle mano al programa también y hacer alguna comparación con estas soluciones a mano. Eso, sí, espero que les haya quedado medianamente claro, si no revisen el video las veces que les sea necesario. Y no sé si tienen alguna pregunta, me quedan 4 minutos. A ver, es que no lo escucho, tengo que ver el chat. Ya, no hay preguntas en el chat. Bueno, quedamos hasta acá entonces. Hoy o más tarde mañana les voy a publicar una tarea con esto, donde vamos a hacer el diseño a flexión axial de una columna, y ya la próxima semana nos metemos con diseño del corte. Esa cuestión es fácil, el corte es una fórmula, ¿no? Es una cuestión muy sencilla de ver. Entonces vamos a pasarlo rapidito, en media hora, diseño a corte, y después nos vamos a empezar a trabajar otras cosas que nos queda por ver. Eso, así que tengan buen día. Quedamos hasta acá, hasta luego. Dejo de grabar ahora.